Isla Llamada Teatro, con Ed Reseña. La verdad es que mi verdadero tesoro no es la escritura. Yo cuando hago obras de teatro estoy escribiendo. O sea, eso es lo que para mí hace sentido. Estoy ahí parado porque estoy escribiendo con mis palabras, ¿no? o componiendo, si quieren. Como estoy componiendo, pero en el mismo performance. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla está la serie Nadie nos va a extrañar. Están las canciones de La Oreja de Van Gogh en voz de Leire, que me recuerdan a mi etapa universitaria y mi llegada a la Ciudad de México. Y por supuesto, hay teatro, mucho teatro. Al inicio escucharon a Diego Cristian Saldaña, nuestro invitado de hoy, hablando de cómo la escritura es uno de los tesoros que le ha dejado el teatro y cómo realmente es lo que le apasiona. De eso y más platicamos en esta conversación. Principalmente platicamos de Demimonde o una temporada de Demimonde, esa experiencia íntima para pocos espectadores en la que Diego muestra una investigación de la relación del dinero, el arte y el trabajo sexual. Así que aquí te dejo algunas cosas que debes saber antes de entrar a esta isla. 1. En esta isla se habla de Demimonde, del origen de este proyecto, de lo que fue descubriendo en el camino al hacer esta obra y de sus inquietudes y preguntas en torno al trabajo sexual, el cuerpo, el género, el sexo, las relaciones sexoafectivas, el arte, las negociaciones y el dinero. 2. Aquí también hay un rincón para hablar de Sorteo Local y su próxima participación en la Muestra Nacional de Teatro 2024 en La Paz. 3. Aunque no hablamos específicamente de escritura, durante la conversación sale en varios momentos su pasión por escribir y su deseo de enfocarse en su carrera como escritor. 4. Esta es una isla íntima, llena de preguntas, curiosidades y experimentación. Una isla que se abre a nuevas posibilidades y que lleva sus deseos y anhelos por delante. Ahora sí, es momento de entrar a la isla de Diego Cristian Saldaña. La primera vez que vi a Diego en escena fue en una función de Sorteo Local en el 77. Creo que fue durante la primera temporada. Recuerdo reír, sorprenderme y emocionarme por ver aquella pieza que hablaba de la fortuna, el dinero, el arte, específicamente a través de la lotería y su historia, pero también ver cómo aquella pieza documental intervenía tanto en Diego como en Valeria. Verles jugar y experimentar en la escena y sentir la conexión con el público es una de las cosas que atesoro de esa función. Después volvería a ver Sorteo en el Foro Shakespeare y encontrar un nivel de vulnerabilidad en Diego, pero experimentar eso en su máxima expresión en una temporada de Demimonde. La primera vez que la vi fue el año pasado en una de sus primeras funciones. Recuerdo llegar intrigado, nervioso y tarde, a la función, pero salir conmovido e impactado por lo que acababa de vivir. Recuerdo aquella función íntima que estaba repleta de detalles, de mucha investigación y sobre todo de preguntas y cuestionamientos acerca del trabajo sexual, el cuerpo, la sexualidad, las relaciones de poder, el dinero, el arte, los roles de género y otros tantos temas derivados. Hace unos días volví a ver Demimonde casi un año después de haberla visto por primera vez. Esta vez vi a un Diego que jugaba más, que coqueteaba con su público, pero también a uno más vulnerable, lo cual volvió a aquel momento en un espacio de mayor intimidad y de libertad. Desde la primera vez que vi esa obra, sabía que en algún punto tendría que entrevistar a Diego, y ese día ha llegado. Pensar en Diego es pensar en un creador que lleva sus cuestionamientos a escena y ve cómo estos resuenan en él mismo y en el público. Hoy nos acompaña en esta isla llamada teatro Diego Cristian Saldaña. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muchas gracias. No, a ti por invitarme. Qué genial compartir el espacio. Muchas gracias por estar acá. Y quiero empezar con la pregunta que yo hago a todos los invitados e invitadas que vienen para acá. Este podcast se llama Una isla llamada teatro. Si vieras tu vida como una isla, ¿qué cosas que a ti te representan estarían en esa isla? ¿Qué se podría ver, qué se podría tocar, qué se podría escuchar, qué se podría oler?
Pues me gustaría que hubieran muchas amistades creativas haciendo música extraña y también eventos performativos, escénicos y teatrales. Sí, pero sobre todo bastante experimentales. Sí, es como muy tú. O sea, ahorita entraremos en eso, pero sí, sí. Sí, disfruto ver esas cosas. Sí. Sé que no todo el mundo, pero yo sí puedo estar pasándome noches muy divertidas en esos lugares. Ok. Va. O sea, no sería una isla pequeña. Creo que tendría que ser una isla más o menos grande para cumplir esas expectativas. Ok. Pues eso y libros, sí, 100%. O sea, libros y música grabada. Si no, sería un error, ¿no? Ok. Y ahora, para conocer un poco más de esa isla, vamos a hacer una dinámica que es como un mapa. O sea, los mapas nos ayudan a conocer los territorios y en este caso, pues queremos conocer un poco más de tu isla. Y este mapa lo vamos a hacer a través de recuerdos. Entonces yo te voy a decir, te voy a preguntar por un recuerdo y tú me lo vas a decir como en una imagen muy específica. Entonces empezamos con el primero y es un recuerdo de tu niñez. Estar en Santa Catarina, Tláhuac, jugando con mis primos. Sí, divertido, muy divertido. Ok, ¿qué jugaban? Pues jugábamos en la calle, distintas cosas, y seguro de todo, pero recuerdo como persecuciones. Ok. Y recuerdo caer al piso y rasparme. Ok, sí, pasaba. Yo también recuerdo este tipo de juegos. Un recuerdo con tu familia. Pues también, curiosamente, o sea, como que pienso en una familia extendida que igual tiene que ver con mi niñez, que es con mi abuela, porque mi abuela ya no habita este plano. Pero justo, o sea, como que estar así reunidos, curiosamente, para Navidad y como con muchos regalos en el árbol de Navidad. Y apostar, es una familia multitudinaria, pobre de mi abuela. Pero eso ya en mi vida, eso representaba como un montón de gente así. Y apostábamos a ver cuántos regalos había en el árbol. ¿Y quién qué ganaba? cantidades más o menos oscilaban? O sea, Sí eran muchos. No me acuerdo, porque también cambiaba pues los años. A tíos que no viven en México a veces venían, entonces eso cambiaba la cosa, pero sí, más de 300, seguro. Sí. Wow, es demasiado. Y como éramos muchas, pues poníamos 10 varos cada quien, y el que latinaba, sí se sacaba una buena tanda. Una buena tanda por haber latinado. Qué interesante. Mira, las apuestas ya, o sea, también presentes, ahorita vamos a hablar de sorteo local, pero justo que también tiene que ver con esta cuestión. Ahora, un recuerdo en soledad. Un recuerdo en soledad, pues me he aventado muchos viajes solo. Y sí tengo como recuerdos bien específicos. El primer viaje que me aventé solo fue afuera de México. Fue a Puerto Rico. Okay. Y me acuerdo mucho de la primera noche porque viajé por Cancún. Había un vuelo muy barato a través de Cancún. Y me acuerdo estar como en la playa yo solo, muy emocionado. Así, no manches, voy a ir a otro país yo solo. Era un morro, tenía como 18 años. Y no manches. Muy bien. Estuvo muy bonito, sí. Qué bonito. Y hace poco hiciste un viaje también solo, ¿no? Sí, y ahora fui a Corea. O sea, cada vez voy más lejos. Creo que ya no se puede ir más lejos. Un poco quizás a China, así en Mongolia sería ya el único límite, pero ya es como el otro lado del mundo, ¿no? Sí, me gusta mucho viajar, acompañado, me gusta viajar también solo. Casi siempre más bien me encuentro a gente a los lugares a donde voy y tengo amistades con quienes voy a llegar a compartir, aunque también me he aventado unos así de que no conozco a nadie y hablar con desconocidos. El difícil deporte de hablar con desconocidos, que les recomiendo más cuando son más jóvenes, que ya ahorita ya está como que se empieza a ver medio raro. Sí, te entiendo. Sí, pero estuvo chido. Cuando era joven lo hice mucho, entonces ya desquité. Y luego también en este caso, por ejemplo, el idioma, ¿no? O sea... Sí, en este caso el idioma estuvo muy difícil. Bueno, siempre ha sido muy difícil porque a menos de que, sí he viajado por países en donde no se habla español, y más bien ahí fue que mejoré mis habilidades hablando inglés, mal inglés, pero inglés como que todos hablamos, ¿no? O sea, el inglés que no es propio, pero que usamos internacionalmente. Que funciona y que te puedes comunicar. Sí. Y en este caso, pues también hablé mucho inglés en realidad, pero sí he estado aprendiendo coreano, entonces también intenté poner en práctica eso, ahora que fui en Corea. Sí. Okay. Para seguir con este mapa, recuerdo de la primera obra de teatro que viste. O sea, ¿cuál es la primera obra que recuerdas haber visto? ¡Wow!
Si es que Dios. tienes el recuerdo ahí. Voy a mencionar dos para nada más como dar panorama. En la prepa fui mucho a ver teatro y me gustaba realmente mucho. Antes de yo decidir hacer teatro, yo no quería hacer eso ni siquiera. O sea, yo estudié música, estudié literatura y más bien iba al teatro porque me gustaba. Pero bueno, de eso nació en la secundaria, en la preparatoria, y recuerdo haber visto dos obras muy distintas. Una fue un Excepción y la Regla, que montó Teatro Sin Paredes, pero estaba Joaquín Cosío y su compañero, ay, ¿cómo se llama? Con el que también actúa en las pelis. ¿Damián Alcázar? No, no lo recuerdo, pero el chiste es de que es un actor muy, muy pequeño y Joaquín es gigante. Creo que ya sé quién es. Y estaban muy es el brutales. de... Sí, yo creo que ya sé cuál es. Pero se me olvidó el nombre. Bueno, también ahorita estoy un poco frito, pero sale Matando Cabos. Y bueno, justo era esa época y la verdad hacían unos papeles muy impresionantes. Y lo recuerdo mucho como la actuación así, Joaquín Cosío, bien extraña, porque además era pues un Brecht no muy realista, entonces eso era muy bonito, como la intención así. Eso, y otro recuerdo es que cuando yo tuve contacto con Laura Furlan, que era parte de Teatro Ojo, entonces recuerdo haber ido a ver un Farabev que nada que ver, o sea, que era como una instalación así de que tú atravesabas y habían cosas proyectadas y fragmentos de la novela de Farabev de Salvador Elizondo que son súper bonitos, pero como en voz en off, o sea, nada que ver en otro extremo de la experiencia teatral, pues. Ah, eso está chido. Sí, esas dos cosas fueron muy chidas. Okay. Está muy curioso como lo dices, porque creo que también esas dos experiencias que, o sea, son como diferentes, también como resumen un poco también como lo que tú haces de alguna manera, ¿no? Sí, supongo que te dejan como una impronta muy especial. O sea, quizás con el teatro más que con otras disciplinas puedes recordar esos primeros encuentros con mucha vividez. O sea, música es como que no sé cuál fue la primera rola que escuché en mi vida, ¿no? O sea, y hay mil momentos en los que una música me impactó. Pero pues obviamente esas experiencias muy significativas quedan en la sensibilidad como algo que también está ahí, ¿no? Como tu aprendizaje de la misma disciplina. Antes de ya clavarte mucho más, pues están esas sensaciones de espectador, ¿no? Justo. Sí. Sí. Y ahora, ¿cómo fue de pasar de espectador a hacer teatro? O sea, ¿cómo recuerdas ese momento que dijiste, o que se dio la oportunidad de empezar a hacer teatro? Pues, o sea, siempre ha estado vinculado con la escritura y más bien yo, como que el taller de teatro era la mejor manera de escribir, o sea, no había como un taller de escritura, ¿no? Pero eso después se replicó además en la universidad, porque en realidad mi interpretación es que la escuela de letras no necesariamente tenía un perfil de egreso creativo, cosa que es una singularidad de la escuela de literatura dramática y teatro, cuyo perfil de egreso es casi todos son creativos, o sea, o sea, diseño escénico, dirección, actuación y escritura. Entonces eso a mí me parecía muy chido, como que, claro, a mí eso es lo que siempre me ha movido. Y de alguna manera, pues por andar queriendo escribir y que me permitan escribir mientras investigo, eso me llevó mucho al teatro. También me llevó el hecho de que yo estudiaba música y literatura, y la verdad es que fue por influencia de una creadora que se llama Jepsuari Bernández, que es de mi generación, con quien después trabajé en Cromañón, pero bueno, ella, estudiamos juntos música. Ella era pianista, yo era guitarrista y ella entró antes a teatro. Y como que la promesa era que en el teatro iba a poder hacer música y escritura al mismo tiempo y eso como una especie de todas las disciplinas pueden caber ahí. Eso fue lo que me llevó hacia allá. Sí, algo así. Okay. Es una de las historias posibles, obviamente hay otras. Sí, es que luego pasa eso, ¿no? Cuando uno recuerda las cosas como que las recuerda de una manera, pero igual y fueron de otra. Sí. Y eso está interesante. Más bien me surge mi duda, o sea, ¿estudiaste primero música y luego estudiaste en la FAC o dónde o sea... Sí, o sea, yo estudié creación literaria y estudié música en la UNAM y enfrente, muy cerca estaba SOGEM, la escuela de SOGEM. Sí. Están casi cruzando la calle. Entonces yo hacía dobles turnos, iba a música y después me iba a estudiar la SOGEM. Creación literaria. Fue una época que a mí me pareció muy chida de la SOGEM. Había como escritores bastante divertidos. Me tocó Pablo Soler, Mario González Suárez, me tocaron ahí varios escritores bastante chéveres. Aline Peterson, varias personas que, o sea, son de distintas generaciones, pero eso era muy bonito. Y siempre me ha gustado un montón la escritura, en realidad esa es mi pasión máxima. Y sí, estuve estudiando ahí todo el propedéutico de música, que en ese entonces eran 3 años, era un exceso. Y cuando terminé eso ya para entrar a la licenciatura,
Estaba estudiando guitarra. La verdad no tiene ningún sentido para mí estudiar una licenciatura en guitarra clásica. Quien lo haga, pues lo bendigo. Pero No, en está bien. realidad, pues a mí me interesa un espectro mucho más amplio de la Sí, música. claro. Y Que es solo un instrumento, ¿no? Específico. que es solo un instrumento y un estilo bien Claro, especial, que es exacto. la clásica. Entonces, bueno, ya ahí no quise hacer la licenciatura y ahí como que tomé la decisión de estudiar literatura dramática y teatro en Ok. la UNAM. Ajá. Ok. Sí, así es. Va. Ese punto. No, pero está chido, o sea, como conocer ese camino, que a final de cuentas ese camino ha construido lo que eres y lo que haces ahora. O sea, siento que hay un poquito Sí. como de todo, ¿no? Ahí. Sí, 100%. Y antes de entrar, justo ya para entrar de mi monde, quiero hacerte una dinámica donde yo te digo una palabra y tú me contestas con una palabra o con un sonido. Ok, ¿Va? sí. Va. Dinero, Clean, clean. sexo, Mm, poder, mm. erotismo, Me imagino como sábanas. cuerpo, Fuerza. coquetear, Dulce. monogamia, Ya déjenme en paz. Eso no fue una palabra. No, pero está muy bien, lo primero que te salga. Juguetes, Sexuales, pues sí. intimidad, Intimidad, dormir juntas. deseo, Deseo. Es un motor. penetración, Penetración. Múltiple. Ay, Dios, eso tiene muchas resonancias. No era lo que estaba pensando, pero está bien. Bueno, Ustedes hagan fue sus lo que salió. asociaciones. Exacto. Salió aquí lo que salga. Besos, Tiernos. machismo, Nos acecha. poligamia, Hay muchas. trabajo sexual, Hay muchos también. actuación, Fuera del teatro. música Placer. y por último teatro. Teatro. Muy bien, está bien. Me encanta cómo empezamos y terminamos un poco ASMR. Me encanta. Las que dijiste me surgió una duda. Actuación fuera del teatro. Sí. Eso me interesa mucho. Pues, o sea, como que pienso que hay muchas cosas. El perfil de egreso de filosofía y letras es bastante desalentador a veces. Si la ves por un lado, pero si la ves por otro, pues en realidad hay un montón de cosas en las que la actuación está involucrada. Y no te imaginas el espectro de lo que hacen mis amigas. O sea, como que en política, trabajo sexual, docencia, y de cosas empresariales, gerentes de personas, cosas de psicología, diciendo que todo tiene algo de actuación. O sea, sí los veo actuar. Digo, sí. Eso, estoy viendo tus trucos. Claro, no, pero tiene mucho sentido. Justo hace poco platicaba también, o sea, esta idea de que hay muchos rituales sociales y convenciones que son muy teatrales. O sea, como la religión, o sea, incluso el sexo. Hay como mucha teatralidad Ujú. ¿sabes? En cosas, en costumbres, en un funeral, por ejemplo. O sea, como ciertas como cuestiones muy teatrales, ¿no? O sea, 100%, sí. 200%. Y también eso está bueno porque a veces sirve para también desnaturalizar esas como comportamientos que están muy mecanizados y que a veces no están chidos y que entonces está bueno, si lo ves como una actuación, decir, bueno, se puede actuar de otra manera y con otra intención, con otras prácticas, con otras maneras de abordar las cosas. Sí, cuestionarlo, también ponerlo en crisis y darle un poquito la vuelta, ¿no? O sea, quiere decir que te lo puedes dirigir, ¿no? Exacto, lo puedes Digo, dirigir hacia otro lugar. Autodirigirte o también preguntar y dirigir hacia otro lugar esa forma de estar, sí. Ay, se me están ocurriendo tantas cosas de las que podemos platicar a partir de esto, pero es como de, bueno, vamos a enfocarnos, vamos a entrar a Demimonde, una temporada de Demimonde, esta obra que tú escribes, diriges e interpretas y que actualmente se presenta en su última temporada en el Foro Shakespeare los miércoles a las 8 hasta el 31 de octubre. Y jueves, miércoles y jueves. Miércoles y jueves, es verdad. Dije solo miércoles, pero también es los jueves. Miércoles y jueves a las 8 hasta el 31. ¿Va? Exacto. Va.
Para la gente que no sabe de qué estamos hablando, pero por lo que hemos hablado ya está intuyendo, y por el título, ¿de qué va Demimonde? ¿Qué es Demimonde? Demimonde es una obra sobre la relación que ha existido, que encontré entre artistas a lo largo y ancho del mundo que han realizado trabajo sexual en distintos rangos del espectro para poder sostener disciplinas artísticas que ellas cosechaban en distintos niveles, obviamente, pero eso sobre todo tiene que ver con una decisión de vida que fue que yo decidí durante una temporada que está todavía corriendo, de hecho falta solo un mes para que termine, ofrecer trabajo sexual a las personas que me lo pidieran de una manera que podremos llegar a un acuerdo, porque también a veces lo piden de una manera que es como, no estamos llegando a un acuerdo, ¿no? Y a esa decisión que yo ya me rondaba la mente por distintas razones, justo se vio inspirada por todo este hallazgo de una genealogía de cortesanas y gigolos y gente que ha hecho arte bien chido a través de eso. Sí. Y bueno, eso es lo que yo de alguna manera comparto, junto con una serie de cuestionamientos y experiencias que me han atravesado en esta investigación y búsqueda y en esta práctica. Uh-huh. Uh-huh. Justo algo que a mí me sorprendió mucho la primera vez que la vi fue toda la investigación. O sea, como conocer toda la historia, o sea, como en diferentes culturas, uh-huh. ¿no? O sea, todo esto que tiene que ver justo con el arte, con el trabajo sexual. Y la primera duda que yo tengo es como, sí, un poco la pregunta cliché, ¿no? De cuál fue el origen de, o sea, ¿qué te llevó a ti el hecho de quiero investigar sobre esto, quiero hacer esta pieza y a la vez no solo quiero hacer esta pieza, sino también voy a ofrecer trabajo sexual? Yo creo que la semilla de esto es muy antigua. O sea, como que sí recuerdo momentos en 2016 estar pensando como, ¿qué pasa si yo ofrezco trabajo sexual? ¿Y dónde lo encuentro esa posibilidad? Y también como ver que pues, no es tan sencillo siendo como... no es tan evidente los lugares y los espacios siendo un hombre. Y luego también darme cuenta rápidamente que es más fácil hombres para hombres. Uh-huh. Y después como empezar a preguntarme como cosas sobre el género que está atravesando eso. Uh-huh. Entonces eso ya me rondaba. Luego pues también hay como una búsqueda de autonomía, independencia económica y diversidad de fuentes para el trabajo. Eso me ha llevado a pensar en otras múltiples formas de financiar. Y entonces, por supuesto que si ya me preguntaba esto es porque es un oficio que yo siempre pensé que haría si no fuera por los estigmas que existen sobre él. Es decir, si a mí me dijeran qué oficio vas a elegir como complemento a tu carrera artística y de pronto me siento más atraído a eso que a, no sé, el periodismo, uh-huh. que está súper chido, pues, pero yo no me apasiona el periodismo, como uh-huh. de pronto sí siento una pasión por este tipo de momentos, vínculos, formas de energía y intercambios. Y ya todo eso se conjugó y ya tenía yo como la idea de hacerlo en 2021, que justo son momentos difíciles económicamente. Y finalmente el empujón final es el encuentro con esta genealogía de creadores que lo han hecho, que me hace sentir pues que pues, hay que deshacernos de alguna manera, hay que contestar o responder a esa satanización, porque hay cosas increíbles que se han generado ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues tal vez también es un lugar como de mucha potencia, por lo menos, sí. Y por ejemplo, ¿qué cosas encontraste? O sea, en esta investigación, ¿con qué te topaste que te sorprendió? O sea, ¿qué cosas como que... Porque hay cosas que tú ya medio sabías, pero ¿qué cosas fueron... O sea, que fuiste encontrando que no esperabas encontrar? Pues es que encontré una santa que antes de ser santa fue emperatriz, que antes de ser emperatriz era una política así increíble, que antes de ser política increíble fue actriz y que antes de ser actriz fue trabajadora sexual. Y entonces, bueno, además nació casi el día de mi cumpleaños, nació un día después que yo. Y entonces Escorpión, y entonces dije, como maldita sea, todo esto tiene Hay una sentido. conexión, sí, claro. No, encontré muchos escorpiones en esa historia. Dije, oh Dios, algo me está dañando en mi lectura del mundo, esto de la astrología. Pero eso también, justo como muchas disciplinas artísticas muy sofisticadas,
pero no de una distribución masiva, sino como una distribución más de nicho, como de una especie de grupo social que aprecia mucho ciertos gestos artísticos y cómo se desarrollan. Particularmente estoy pensando en las cantantes Tawaifu, de las que hablo, que tienen un estilo vocal así alucinante, o sea, como que muy, muy, muy difícil de aprender, obviamente, de estudiar, pero además pues, súper gozoso de escuchar si a uno le gustan esas cosas. Y justo pues pensar, ¿no? Que estas formas de arte tan refinadas requieren un montón de ensayo. Y ese ensayo tiene un costo. Y entonces, ¿cómo se paga ese costo? Hace rato hablaba de la música clásica académica, que es justo un gran ensayo, pero ese costo normalmente en nuestras sociedades lo pagan las familias, ¿no? O sea, las familias del pianista, desde que tiene 3 años, le pagan sus clases de piano y al final es eso lo que genera como, digamos, el ahorro suficiente para que esa persona genere ese nivel de interpretación. Que a mí, como alguien que le gusta escuchar música, me encanta, ¿no? Entonces, de pronto, justo ver este otro caso en el que la estructura económica que sostiene eso no es gente adinerada, ¿no? Es gente que viene de estratos sociales bajos o medios, pero que a través de un sistema de múltiples amantes, que después le ponen la carga de la cortesana, que ya es una carga un poco como insinuando las connotaciones negativas del trabajo sexual, ellas a través de múltiples amantes logran hacer esta forma de canto muy especial. Y bueno, estoy diciendo un montón de cosas. Pero ¿Qué? Como que tienen muchas colitas, o sea, como que podría añadir algo sobre cada una de esas cosas, pero eso pues me inspira, o sea, me inspira en realidad a decir, pues sí, no todo el dinero tenemos que buscar en lo comercial, o no todo el dinero tenemos que buscar en las herencias, ¿no? O sea, y hay otras maneras de generar eso como espacios económicos para el florecimiento de las artes y las disciplinas artísticas. Sí, y justo, o sea, todo esto que dices que tiene que ver con la economía y con las fuentes, me recuerda mucho también a Sorteo Local, ¿no? Que también ahí hay, yo por lo menos la primera vez que vi Demi Monde y recordando Sorteo Local, como que encontré esa conexión entre las dos y también una investigación, ¿no? O sea, porque en Sorteo también hay una investigación histórica de la lotería y diferentes cosas y aquí también lo hay. Ahorita mencionabas lo del canto y algo que me llamó mucho la atención es... Esta es una experiencia íntima, porque es una experiencia, eso no lo hemos dicho. Cuando yo la viera para 5 espectadores, le fuiste subiendo el nivel de espectadores. Es para 8. Es para 8 espectadores, entonces lo hace muy íntimo. Y a mí me sorprendió mucho el sonido, desde la primera vez que la vi y esta vez. O sea, es decir, también siento que es una experiencia sonora. O sea, desde el canto tan particular que tienes que hacer en esta parte que es al principio, pero también, o sea, hay un piano, teclado que hay también, y hay ahí algo que en estas últimas temporadas haces con la guitarra, que no voy a spoilear lo que es, pero que hay algo ahí muy interesante en el sonido, incluso en la voz, o sea, en los juegos que haces también con la voz. Entonces, se me hace muy interesante la exploración y la experimentación sonora dentro de esta pieza también, porque siento que es una pieza que también, como es muy íntima, también apela a los sentidos del espectador, ¿no? De las espectadoras. Pues, o sea, yo en términos artísticos me parecía como una gran premisa pensar en qué tipo de canto se puede dar en este contexto tan cercano. Que no está mediado por microfonía, sino más bien hay la posibilidad de ir hacia lugares o zonas muy silenciosas. O sea, la microfonía eso lo permite, ¿no? Cuando tienes cierto tipo de micrófono puedes susurrar y eso se suena, ¿no? Como ahorita que me están escuchando. Pero en realidad cuando estás presente en un espacio también puedes hacer eso y la experiencia es distinta. Y hay momentos en los que si están de acuerdo los espectadores, si hay un consenso, les llego a hablar incluso al oído o cosas así. Pues sí les digo cosas un poco salaces, pero... pues creo que se divierten. Sí, creo que sí. O sea, creo que justo entrando a esta cuestión de la intimidad, como que yo, hombre, la primera vez que yo la vi, yo estaba muy nervioso. O sea, como que tampoco no sabía muy bien a lo que iba. Y creo que tú también, no sé, las primeras funciones, siendo como lo decía en la intro, que a lo mejor tú ibas un poquito más, ¿sabes? Como tentando el terreno, a como ya estás en las últimas, ¿no? Sí, o sea, sí, 100%. O sea, ¿qué tanto sientes que tú has cambiado en escena, o sobre todo en ese momento de intimidad, de saber que la gente está tan cerca y de que tú claro, todo, o sea, todo es consensuado, pero sí llegas a estar muy cerca, ¿no? Pues yo creo que esa era la principal pregunta
hay todo cuestionamiento y reflexión sobre lo que es el consenso. Y tanto en el trabajo sexual como en las relaciones y en las prácticas íntimas. Y entonces, desde el principio a mí eso me ocupaba bastante. Entonces, siento que las primeras funciones yo no... como que fui aprendiendo que los espectadores sí se sentían bien de estar ahí y que, de hecho, a veces deseaban más. Y al principio más bien yo pensaba que quizás podían sentirse incómodos o invadidos. Y entonces al principio creo que era más cauteloso. Sí, creo que hay espectadores, todos son diferentes. O sea, hay personas que se sienten un poco más, quieren estar menos en la interacción y súper chido. O sea, como que a mí me interesa. Por eso están para tan pocas personas, porque sí lo negocio con las personas y si veo que hay alguien que no quiere participar, no tiene que hacerlo. Pero también he descubierto que en muchos casos mi expectativa era muy baja y los espectadores están más ávidos de eso, ¿no? Como de realmente ver qué tanto puede pasar en un espacio como ese. Y al mismo tiempo regularse entre ellas, porque eso me importa mucho, que es sexo en público. O sea, no es... O sea, me pueden contratar, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren como sexo en privado, pues ese es otra género, ¿no? De la performatividad. Pero en este caso es en público, nos están viendo las demás personas. Y ahí hay decisiones políticas interesantes sobre qué tanto muestro o no muestro y qué tanto quiero o no quiero mostrar. Qué tanto performo también mi género, mis deseos, no mi orientación sexual, etcétera, etcétera, en este contexto. Y eso hace matices bien interesantes entre los espectadores en cómo se relacionan conmigo, por mi identidad también. Exacto, y siento que también cambia, también depende del público, o sea, es decir, de la identidad de los espectadores, ¿sabes? O sea, como que eso también te transforma a ti, supongo, o no sé. Sí. En cómo tú te relacionas y cómo son las funciones, ¿no? Porque 100%. Hay gente que también puede ser un poco que entra más al juego, hay gente que puede estar como muy de no, ¿sabes? Entonces, como que eso también siento que te ha de transformar. Mucho, sí. O sea, y es muchísimos factores los que influyen, pues. O sea, es complicado decir exactamente qué es. Yo me clavo con el género porque es parte de la investigación. Y en ese sentido sí he observado, pues, nunca ha habido una función de puras mujeres. Pero sí han habido funciones de puros hombres. Eso es también muy común. Hasta ahora que ya tiene como mucho más boca en boca la obra, hay funciones más mixtas, pero en las primeras funciones, sobre todo si era a través de publicidad, eran funciones para la mayoría de identidades masculinas, ¿no? Y sí cambia la atmósfera, la participación, las sensaciones. Me encantaría hacer una función para solo mujeres, pero la verdad no tengo vida para hacer una promoción de solo mujeres, para arriesgarme, porque también a veces siento que puede ser riesgoso. Como para observarlo, pero bueno, eso ha cambiado. La constitución del público cambia un poco también. De pronto se empiezan a aventar unos, eso puede hacer que otros también se animen, o al revés, puede hacer que unos como que se cohiban más, no sé. Entonces sí, cambia muchísimo, muchísimo. Su relación conmigo, diferente si son desconocidas, así es alguien que me conoce, y cómo me conoce. Claro. De dónde me conoce también cambia. Y sí, también me han preguntado de mi familia y no me gusta que vaya mi familia. No quiero que vaya, de hecho. Pero tu familia, cuento, tu familia sabe que existe la obra. Pues hablo un punto de unos trabajadores que son los masajistas, que en los 90 se ponían en unas casas que decían casa de masajes. Y todos sabemos qué pasaba ahí, pero todos lo ignoramos, ¿no? Hoy en día también existen, son los masajes tántricos famosos. Es una de las posibles rutas de trabajo. Por ejemplo, si yo quiero promocionarme, puedo dar masajes tántricos. Pero justo, o sea, como que la idea es un poco esa. O sea, sí no es algo que quiero platicar a menos que... O sea, como que tendría que suceder una serie de cosas. Creo que particularmente que ellos quisieran platicarlo conmigo. O sea, no es algo como que yo diga... Hola, vamos a comer el día de hoy y les tengo una serie de cosas que quiero contarles. O sea, más bien, como que si de pronto me preguntan algo, igual yo les cuento. Distinto, por ejemplo, a las prácticas de poliamor, que sí son cosas que más políticamente a mí me interesa platicar con ellas. Claro. Sí. Y también existe trabajadores, compañeros que les parece político hablar esto también con sus familias, abiertamente. Creo que ahí sí depende de cada quien. De cada quien. Sí. Claro.
¿qué ha sido como lo más difícil para ti de hacer esta pieza? O sea, ¿qué ha sido lo más complejo? Ay, Dios, es que creo que la práctica es bastante compleja. Sí, sí, o sea, hay varios puntos en eso. A ver, voy intentando como abordarlos y ya Va. vemos cuáles son los mejores puntos. Una cosa que es difícil para mí es la promoción. Yo siento que yo no soy un buen vendedor, pero me he forzado a estar vendiendo. Y entonces, este ya es como el límite último de la venta, ¿no? Porque lo que estás vendiendo eres tú. O sea, ya no hay como nada más que medie. Y eso es un viaje, porque entonces tienes que tener un precio. Y entonces ese es tu arancel, cuánto cuestas. Y pues yo empecé poniéndome un precio muy alto, que es lo que creo que valgo realmente, ¿no? Pero eso es muy interesante, o sea, uno mismo decir cuánto valgo, ¿no? Pues sí, pero la otra después es el mercado, ¿no? Entonces, claro, bueno, o sea, sí habrá quien quiera pagar ese precio, pero ¿cómo conecto o cómo podría yo llegar a ese mercado? Exacto. Si realmente no cuento como con los espacios de promoción dentro de ese contexto, no tengo amistades tan ricas, o sea, cómo tendría que meterme a qué bares, o sea, o qué tipo de trabajo sexual tendría que hacer. Y a mí me interesa mucho que sí sea como muy, no tanto de este trabajo sexual como medio disfrazado de que es un romance y en un bar te conozco, pero tú tienes dinero, ¿no? Sino más bien 1000 eróticos, soy trabajador y soy novelista y me llamo Diego y tengo 33 años. O sea, no tengo 26, no, eso no es verdad, ¿no? Y este es mi cuerpo. Y quieres, pues aquí estoy, ¿no? Entonces, como me interesa esa práctica, ahí ya, o sea, yo también fui encontrando como mi precio. Que es el que la gente sí está dispuesta a pagar. Y bueno, eso fue difícil en el sentido de que a veces fueron muchos pasos, o sea, mucho trabajo de promoción antes de poder cobrar. Entonces, en algunos puntos sí era como, diablos. Y también los mensajes de venta, también a veces pueden llegarte muchos mensajes y yo me imagino que todas las personas, pero me tardó un tiempo en poder distinguir también dónde yo quiero trabajar y cuáles también son personas que no te van a contratar y que nada más te están, pues quieren sextear o pasar, divertirse pero no está chido porque yo no estoy ahí para eso, ¿no? O sea, como que no es esa mi dinámica. Claro. Ya sé yo que en algún caso, que no lo he hecho, sí le diría a la gente, oye, si quieres sextear. Sí lo he hecho un par de veces. Cuesta tanto. Y ya me dejan de hablar. Y yo, gracias. Fue otra manera es una manera de poner límites también interesante. Porque hay mucha crítica. Hay mucha crítica sobre por qué ponerle precio a las cosas de ese tipo. Y entiendo de dónde viene. Y no tiene por qué hacerlo todo el mundo. Pero también es interesante cómo al ponerle precio a algo que es un trabajo que nunca ha sido monetizado de una manera como tan explícita. O cada que es monetizado es satanizado. Monetizarlo genera otro tipo de negociación. Que para mí es importante en el sentido de no de usura, sino de acuerdo, de decir, pues a ver, o sea, vamos a intercambiar algo, ¿qué queremos intercambiar? Y ahí vienen otras complicaciones, porque también vienen las complicaciones de repensar también qué intercambias con tus vínculos y repensarlo también sin volver a aterrizar en... No, es que esto es diferente porque aquí no hay dinero y entonces esto es verdadero y aquello no es verdadero. Siento como más pensar en que es un gran espectro y que como que siempre estamos queriendo categorizarlo en cosas muy separadas, ¿no? O sea, entonces si es tu cliente, es como casi una cosa mercenaria de tu parte, ¿no? Tú estás ahí como mercenario y tú no sientes nada y es utilitario. Y entonces ahí caen estigmas sobre el cliente. Estoy como conectando cosas bien diferentes y obviamente muchísimas pláticas respecto a esto y muchísimas reflexiones, pero bueno, también hay un estigma respecto a ser cliente de trabajo sexual. Por 1000 razones, unas de ellas como morales, del tipo de que son reales, ¿no? La trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, también es verdad que no todos los contextos de trabajo sexual, o de hecho el trabajo sexual tendría, en algunos casos, en algunas teorías, que distinguirse de la prostitución porque el trabajo sexual
nosotros queremos ofrecerlo, Ujú. y entonces pues no existe posibilidad de alimentar la trata de personas Ujú. porque estás contratando a alguien que sí lo está ofreciendo, Ujú. que es diferente a si tú dices, no, yo jamás haría esto, jamás, jamás de los jamases, pero en la noche en un momento de excitación y pulsión te sales y contratas a una persona en circunstancias que sí son riesgosas. Ujú. Exacto. No es tampoco tan claro qué circunstancias son las riesgosas o no. También hay estigmas sobre la prostitución callejera, por ejemplo. Ujú. Pero sí, seguro, si me contratan a mí, yo lo hago por placer. Que todavía, que por cierto, hay que aclarar, o sea, esto lo estás haciendo por un año, ¿no? Sí, Y empezó el año pasado así es. y termina este año en noviembre. El 13 de noviembre. Ahí hay que replantearse muchas cosas. Pero sí, un día me han de querer. Se Hasta deben el de 13. apresurar. Oye, pero, o sea, el 13 de noviembre terminas, o sea, ya no va a haber función, o sea, la obra termina el 31 de octubre, el 13 de noviembre termina como todo este proyecto en general y hay posibilidad de seguir haciendo la obra y el trabajo sexual, que eso va a mi siguiente pregunta, que es, Ujú. la conecto con esa misma. ¿Siempre los viste juntos? O sea, ¿siempre viste la obra y el tú ofrecer trabajo sexual como uno solo o podrían separarse? O sea, sí se concibieron juntos. Yo creo que lo que va a pasar el 13 de noviembre es como más bien sentarme yo que con mis vínculos cercanos y evaluar las cosas. Porque sí hay cosas chidas, pero también hay cosas muy complicadas y está muy chido como más bien criticar esas cosas complicadas porque sí se vale y es necesario criticarlas, pero no porque las critiquemos pues dejamos de estar a merced de eso, ¿no? Como del juicio externo, de lo que esos juicios y narrativas y discursos nos producen en ansiedades a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí yo pues tengo que valorar. Pero lo que así estoy convencido, es una decisión de vida, es que para mí me estoy saliendo de la escena. O sea, yo como actor ya no quiero estar mucho en escena. Ok. Eso es más categórico que el trabajo Ah, sexual. o sea, tú estás casi seguro que ya tu relación con el teatro no va a ser en la escena. Exacto, sí. Ahora, también nosotros, o sea, sabemos que esto es una economía, pues, o sea, súper chida las convicciones artísticas, pero yo también necesito comer. Entonces, pues sí, si me pagan la función de Demimonde, yo la voy a hacer. Ujú. Pero lo que va a pasar es que ya no voy a hacer temporadas porque eso es una chinga. Claro. Entonces, yo no quiero estar, que es lo que hago, no solo promoviéndome como trabajador, sino también promoviéndome como artista y también promoviéndome como maestro, que son mis tres principales fuentes de trabajo. Cada una de esas cosas requiere un montón de trabajo. La promoción misma, pues, antes de que se concrete la contratación, el servicio de la venta. Ujú. Entonces, bueno, lo que quiero decir es, lo más probable es que Demimonde tenga un precio. Ujú. Yo me encantaría que se diera la oportunidad de presentarlo en festivales, pero pues haré la gestión, pero no depende del 100% de mí. Ujú. Y por otro lado se podrá contratar la obra, como de que es una obra que cabe en un cuarto. Ujú. Tal Entonces, cual. si 10 personas se ponen de acuerdo y pues van. Sí, Ahí está ocupas el un precio. cuarto y una cama. Ujú. Yo lo que no quiero hacer es tener que hacer toda una campaña. Sí, claro. y- Lo que hiciste este año, básicamente, y parte el año pasado, ¿no? Sí, pero si me contratan para eso, pues para mí es como hacer una extraña forma de trabajo sexual diagonal obra. Ok. Que por cierto, también sí podríamos negociar un final distinto, si así lo desean. Aunque también les tendré que dar precio, ¿no? Ujú. Y saber si están mis posibilidades. Que es la idea del acuerdo, que es decir, a ver, pues hay cosas que yo no puedo hacer Ujú. o que no estoy dispuesto a hacer. Habrá alguien más que sí, pero pues negociémoslo. Ujú. Sí, o sea, siento que digo, no quiero spoilear tanto, pero para la gente que no la ha visto, o sea, como que siento que ahorita que en la plática los temas han ido como enlazándose entre la obra y, ¿no? El trabajo sexual, como que están ahí. Pero la obra, por lo menos la primera, si yo lo divido en dos partes, la primera parte siento que es una obra muy documental. O sea, es una obra donde tú das muchos datos y donde hay una cuestión, hay apoyo en video, hay como mucha cosa. Sí hay una cuestión performática también. Y hay una interacción siempre con el público, desde el hecho de que son pocos espectadores y es un espacio reducido, ¿no? O sea, desde ahí. Y desde que también, no sé si esto se pueda decir, pero Tú pues... dilo. O sea, desde el hecho, desde que llegas,
pues tienes que quitarte los zapatos y los tenis. O sea, es de hecho de que ya hay una vulnerabilidad de que estás descalzo o en calcetines. Siento que ya hay ya hay algo ahí, ¿sabes? Que hay de alguna forma una intimidad, ¿no? Sí, sí. Sí, eso no, o sea, está bueno que lo sepan porque de hecho se los van a pedir. También muchas veces les pedimos y háganlo, que se pongan spray para los pies. Y entonces sí, obvio, eso tiene que ver con que vamos a compartir un espacio muy cercano y está totalmente inspirado pues en otros momentos de la vida en el que eso sucede, que casi siempre es entrar al espacio de alguien más. Exacto. En donde se te pide que te quites los zapatos por una cuestión de higiene, pero también es una marca de ya no estás en la calle, ¿no? Estás ahora en este lugar. Y hay algo de calidez también en tener los pies descalzos. Sí. Pero no me acuerdo si había una pregunta en eso. No. O sea, solamente como yo quería, o sea, era nada más como que quería abrir ese tema nada más, como explicar, o sea, como explicar que la obra también tiene una cuestión muy documental y explicar un poquito para mí una de las cosas que al principio me sorprendió fue eso de los pies, pues. Sí, o sea, quizás como aprovechando, aunque no sé si es una conexión descabellada, sí decir que es una obra para personas, si me preguntan cuál es el público, pues personas sex positive, o sea, 100%, como que todo lo que estoy diciendo tiene que ver con pensar que el sexo es algo positivo para las personas. Si ustedes no lo ven así, posiblemente no se la van a pasar bien. No, pero está bien que lo aclares, o sea, me parece bueno aclararlo. Y para ir cerrando, a mí sí me interesa mucho saber esto. ¿Qué ideas han cambiado en ti, o sea, después de este año, acerca del trabajo sexual, de la relación con otras personas y de la relación con tu cuerpo? Pues, o sea, siento que es como una reflexión aventurada, difícil, como que todavía hay una magma ahí de cosas que me atraviesan. Sí puedo reconocer que como que tengo otra valoración de mis encuentros con las personas y también de lo que implica la sexualidad o los grados de sexualidad entre las personas. También he aprendido a distinguir más qué me causa mi placer, incluso con quién me causa placer estar. A veces siento que ahorita tengo mucha claridad de cómo hay ciertas personas con las que me gusta mucho estar, aunque no sea algo como de, o sea, aunque se tome una cerveza, pues, pero yo siento mucho placer y eso me ha sido muy significativo como de decir, claro, es que si mis noches las tengo que a veces que ocupar para ir a chambear, digamos, pues cuando no estoy chambeando, ¿qué quiero realmente hacer con mis noches? O sea, y qué quiero realmente intercambiar con las personas. Y eso está como sucediendo al grado de que quizás hay momentos en que digo, es que realmente no quiero estar con esta persona. O, ¿para qué nos tomamos una cerveza? O sea, lo que queremos es hacer un business, ¿no? O sea, yo qué sé, o sea, lo que queremos es echarnos una llamada y no sé qué, o sea, no sé, todavía es un poco confuso, difuso. Ya como más dentro de la intimidad, como me pregunto también con quién yo me quiero acostar, así, como quién yo quiero estar y con quién no. Y es curioso, porque, o sea, en este momento, durante esta práctica, yo soy una persona poliamorosa, no monógama, más específicamente. Eso ha costado mucho, lágrimas y cosas, ¿no? Entonces, yo tengo un vínculo primario y comparto muchísimas cosas con ella. Y con ella, obviamente, compartimos también erotismo y amor y espacios de sexualidad. Eso es súper claro, ¿no? Durante este año, justo cuando empecé a hacer la obra, había una situación contingente que es que yo no tenía ningún otro vínculo. Había cerrado algunos vínculos. Y entonces yo decidí que todas mis relaciones iban a estar mediadas a través de esto, del trabajo sexual. Entonces solamente he establecido relaciones con personas a través del trabajo sexual hasta el momento. Entonces se abre ahí un espectro de en qué circunstancias o contextos yo establecería una relación sin este esquema. Ya más allá de la propuesta de la práctica, ¿no? O sea, de lo que yo me propuse durante un año ya se va a acabar. Entonces, ¿en qué contexto yo quiero eso y en qué contexto no? Y también atravesado por esto que les decía hace rato de tampoco satanizar como el cliente, porque siento que es como, pues también la verdad es que han sido cosas bien chidas, en algunos casos. Supongo que en otros no. Sí. Y personas que valoro y aprecio mucho por eso mismo, por su capacidad de negociar
y que de pronto hay personas con las que yo siento que no me quiero relacionar porque no están siendo capaces de negociar conmigo, porque les pesa en el ego, la verdad, que yo les diga, oye, yo quiero establecer un intercambio abierto sobre lo que me das y lo que yo doy. Y pues sí, eso es un poco complicado. Porque me están coqueteando, ¿de acuerdo? O sea, no es como que sea así de, lo primero que se me ocurre decirles, sino que son personas que yo siento, me está tirando la onda, me está tirando, y ya sabe además que yo hago esto. Entonces, pues así yo me relaciono, ¿no? O sea, y negociemos, que es una cosa que también en la obra platico que es muy loca, que es decir, pues en realidad no siempre me tienes que dar dinero, o sea, yo necesito un montón de otras cosas como saberes, cuidado, espacio. Digo, nunca he negociado por cuidado, debe ser una cosa bastante loca. Pero sí he negociado por ejemplo, esto me gusta decirlo, también lo digo en la obra, logré pagar una residencia literaria para escribir mi novela porque una cliente me pagó las noches de Airbnb primero y después los gastos. Porque no quería ella dar dinero. Pero esto era muy bonito porque en realidad lo que me estaba dando era un regalo para crear algo. Entonces tampoco era muy capitalista desde mi punto de vista. O sea, desde mi punto de vista era súper chido. ¡Wow! Esto está increíble para mí. Me imagino que espero que también para ella, ¿no? Claro. Como estás pagando en realidad algo que para mí es súper valioso, más valioso que el varo en sí mismo, pues. Sí, algo así. Okay. No sé responder la pregunta. No, sí, es que, a ver, o sea, creo que es muy amplio, o sea, y como dices, o sea, a lo mejor es muy aventurado todavía decir, claro, esto, me quedo con estas cosas, ¿no? Con estos saberes o con estas preguntas. Creo que es algo que también vas a ir descubriendo en los próximos meses, sobre todo, una vez también que ya lo vayas viendo a la distancia, ¿no? Sobre todo el caso de que termine esta temporada de la obra. Para cerrar, sí me gustaría, pues para la gente que no la ha visto, ¿qué puede esperar de esta obra? ¿Con qué se puede topar? Que ya un poco lo dijiste en todo, pero en resumen, ¿cómo lo resumirías para alguien que nos escucha y que le dio curiosidad y que dice, va, sí me aviento? O sea, retomando algunas cosas que dijimos, como si es un espacio como de una performatividad muy íntima, que un poco también es pensar en eso, ¿no? O sea, como nuestras prácticas íntimas están atravesadas por performances, etc. También creo que pueden esperar un espacio para conocer una genealogía de artistas muy interesante que tienen esta otra relación con la sexualidad, el cuerpo y el dinero, y solo por eso se han satanizado algunas de sus piezas, pero están increíbles, ¿no? O sea, sí, hay poesía, hay música en la obra y hay videos súper chidísimos. Y finalmente creo que quizás lo que está ahí también implícito, pero es que sí hay como todo un tema de reflexión sobre las relaciones sexoafectivas. O sea, y particularmente hay algunas críticas sobre la heteronormatividad y las monogamias, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que a veces no lo digo tanto, pero que está chido. Si a ustedes les interesa el tema de la no monogamia o como repensar los vínculos afectivos, pues sí estamos súper metidos en esa onda. Y claro que también nos encantará después resonar con sus propias preguntas y cuestionamientos, sí, eso. Okay. Me encanta. Creo que es un gran cierre para esta parte de Mi Monde. Pues ahí está para que quienes quieran ir. Está miércoles y jueves a las 8 en el Foro Shakespeare hasta el 31 de octubre. Y ahí también al final, bueno, durante la obra, que lee unos poemas y luego hay unos QRs ahí que pueden checar, porque en los QRs hay un catálogo como de servicios, ¿no? Sí. Está divertido ese catálogo. Está divertido. Lo tengo que actualizar un poco, pero... Bueno, pero ahí vayan también. Bueno, pues ahí está de Mi Monde. Y quiero hablar rápidamente de Sorteo Local. Sí. Sorteo Local que... yo la vi 2 veces, es una obra que creo que mucha gente ha visto y creo que varias gente a la que nos escucha ha visto y le gusta. Están en la Muestra Nacional de Teatro de este año, sí. Quedaron seleccionados, van a estar ahí, van a La Paz. Primero, para la gente que no sabe, ¿qué es Sorteo Local? Y luego que nos cuentes un poquito de cómo ha sido todo esto de la muestra. Pues Sorteo Local es una obra para ganar la lotería en vivo, la Lotería Nacional. Y pues eso... quiere decir que estamos jugando un cachito en vivo y ponemos la transmisión del Lotenal. Mientras eso sucede, es toda una ritual y reflexión sobre
2 cosas. Uno, la buena suerte, es decir, cómo tener buena suerte. Y en segundo lugar, este sistema de capitalización de la buena suerte que es las loterías a lo largo del mundo y cómo han financiado proyectos estatales y concretamente en algún caso el arte, han financiado el arte. Y entonces es una provocación a pensar si también estas prácticas de juego que tienen la economía en parte de sus reglas podrían también atravesar el financiamiento del arte. Eso es mi sinopsis el día de hoy. Está muy bien, ¿eh? Me encanta la sinopsis del día de hoy. O sea, lo dijiste perfectamente. Es una obra que ha tenido varias temporadas y que yo le preguntaba justo también a Valeria, con quien compartes este proyecto, que hasta cuándo la van a hacer. Y ella decía, pues hasta que lo ganemos. Entonces... Valeria, yo sí, ok, sí. Hace 80 años. Ay, ahí van a seguir ya jugando. casi ganamos. No sabemos bien hasta cuándo lo vamos a hacer. Ahí yo o sea, sí queremos llegar a las 100 funciones, digamos. ¿Cuántas llevan? Como 70. O Uy, sea, nos pero falta. tan Nos cerca. falta. Nos falta. Ya, sí, no se ve tan cerca. Sí. Falta un camino. Igual estamos por las 66, por ahí. Y bueno, también nos invitaron a la Muestra Nacional de Teatro. Todo tiene que ver con los contextos de producción de la Muestra Nacional de Teatro, que resuenan de pronto con nuestra manera de producir. Y pues sí, o sea, creo que no es un secreto que el Estado cada vez va a dar menos dinero, recursos a cultura, entonces ese va a ser una fuente de financiamiento más improbable y más competida. Y entonces van a haber pocas personas que tengan esos recursos y también eso quiere decir que para cualquier creador, digamos, recibir, incluso ser seleccionada para la muestra, es una situación que no va a ser recurrente. Entonces, bueno, sí, nosotros estamos preguntándonos sobre, dadas esas circunstancias, ¿qué otras cosas podemos hacer como para seguir haciendo, para seguir creando, para seguir construyendo mundos artísticos? Y sí, ha sido, sobre todo para nosotros, además de una noticia pues muy agradable, es por supuesto una provocación, porque la idea es vamos a compartir esto, sí con el público general, pero también con un montón de creadores escénicos, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, pues tenemos que proponer cosas cada vez más aterrizadas, pues, o sea, que no, además de las reflexiones o de las preguntas, también se pueden aterrizar en prácticas. Y eso es obviamente es irrealizable, ¿no? También es como una ambición así enloquecida, porque tampoco somos teóricos de la economía, o sea, pero sí, en la medida de nuestras capacidades, pues seguir repensando, observando, compartiendo y poniendo en práctica cosas, compartiendo los resultados de poner en práctica esas cosas y bueno, eso de alguna manera nos atraviesa ahora que vamos. Justo hay un momento, una discusión que nos aventamos Valeria y yo, que en realidad siempre discutimos en escena y siempre es una discusión real. Y entonces es la discusión continua sobre el financiamiento y entonces justo como que a veces ya hasta practicamos esa discusión, pero no en plan de asentarla, sino más bien de actualizarla, o sea, ¿y ahorita qué? O sea, ya está Claudia Sheinbaum, ¿y ahora qué? O sea... Y por ejemplo, esa discusión, o sea, mi pregunta clara de la función de si han pensado algo para esa función de la muestra. No sé si es una o son dos, pero si han pensado algo, no sé si en esa discusión o en general, de incluir, porque también es muy diferente estar en el 77 o en el Shakespeare que estar en ese, no sé en qué teatro vaya a ser o en qué espacio vaya a ser, pero es decir, con ese tipo de público y en ese escenario. ¿Sí me explico? O sea, si hay algo que va a modificar la obra y que quieren incluir. Pues sí, o sea, por un lado, el lado del anhelo y yo estoy como muy así prendido con que me fui a Corea a partir de Mi Monde y para mí eso me puso a pensar mucho sobre la idea de deseo como sus dos acepciones, ¿no? O sea, por un lado está desire y después está wish, o sea, que en el español anhelo sería la mejor manera de como decirlo, ¿no? Entonces hay deseos que son una pulsión, o sea, quiero ahorita, y hay deseos que son más como una especie de sueño, un anhelo, algo como extendido. Y Sorteo Local tiene que ver mucho más con los anhelos, como con construir sueños más profundos, por así decirlo, llegar a tus metas. Y entonces, bueno, en ese sentido hay algunas prácticas que vi en los templos budistas que también me inspiraron un montón, así de que justo hay un montón de formas de invocar los anhelos, ¿no? O sea, de que estás ritualizando tu anhelo para poderlo llevar. Entonces hay unas prácticas de las que vamos a poner en marcha, también como un espacio para que las personas puedan tomarse un momento de
aterrizar sus anhelos, Ah, por está así decirlo. lindo. Ujú. Sí, y compartirlo y también ritualizarlo. Qué bonito. Ujú. Y después por el lado de la lotería, pues como tenemos es una función pagada, esto es una curiosidad, no suele sucedernos, Ujú. también se pueden hacer matemáticas para tener más probabilidades de ganar. Esto es un consejo de nuestro matemático de cabecera, que si compras el mismo número con las 10 terminaciones diferentes, no lo puedo explicar ahorita, no va a dar tiempo, pero tienes 10%, o sea, como tienes 10, muchas más probabilidades de ganar porque estás jugando una lotería con menos números. Ok. Es como si le quitaras el último número, porque ya jugaste todas las combinaciones. Ya, ajá. Entonces, eso vamos a hacer, si nos permite el sistema de lotería. Wow, ok. Entonces, bueno, en teoría tendremos muchas más probabilidades de ganar la lotería ese día. Ay, pues ojalá que vaya muy Estaría bien. súper chido. Sí, estaría súper, sí. A ver qué pasa. Estaría muy, bueno, estaremos, digo, aunque yo no voy a la muestra este año, estaré ahí expectante a ver qué sucede con sorteo local allá en la Muestra Nacional de Teatro de este año, en noviembre, a mediados de noviembre, ¿no? Creo que es. Ahí en La Paz. Y, bueno, ¿regresará a CDMX? O sea, ¿regresará aquí a la ciudad, sorteo? O sea, seguro sí, pero pues hay que encontrarle circunstancias favorables. Ok. Estamos viendo si meter como que quizás el sistema de teatros o algo así. O sea, como, Chido. Ujú, como que necesitamos un espacio un poquito más cuidado ujú. porque estamos con muchísimas responsabilidades y necesitamos también prestar atención a esas cosas. Ok. Entonces, bueno, sí, pero no con una frecuencia como en los años pasados, ya como con otro tipo de abordaje. También respondiendo a mi deseo súper personal de cada vez poder atender otras cosas que no son la escena. Claro. Claro. Sí. Sí, justo, porque sí, ya, o sea, si quieres estar lejos de la... Pero también estar lejos de la escena, sí quiere decir que, o sea, ¿estarías ligado al teatro desde la escritura o desde otros lugares? Sí, como que yo necesito ya más hacer que mi imagen vaya hacia allá. Porque me han invitado a muchas cosas como actor y eso no me es tan bueno en mí. No porque actuar no esté chido, actuar es increíble, pero yo no me considero a mí mismo un actor. Yo me considero a mí mismo un escritor. Claro. Y tú quieres construir más hacia el escritor. Y siento que tengo que dignificar mi carrera como eso. O sea, yo tengo un premio de novela joven con mi única novela que he escrito, pero pues es que mientras no escriba mi segunda novela, eso no va a seguirse tejiendo. Claro. Entonces, pues sí, en el punto en el que se pone a competir, dar una función con poder escribir mi novela, es que es como una lucha de cosas muy grandes. Entonces, pues ya. O sea, la verdad es que mi verdadero tesoro no es la escritura. Yo cuando hago obras de teatro, estoy escribiendo. O sea, eso es lo que para mí hace sentido. Estoy ahí parado porque estoy escribiendo con mis palabras. ¿No? Claro. O componiendo, si quieren, como para no pensarlo como estoy componiendo, pero en el mismo performance, que sí me interesa. Pero como proceso de composición, no de interpretación. Eso es algo personal, no nada en Entiendo, contra de entiendo. me encanta ver a los intérpretes. Sí, fascinante. Y bueno, ya para cerrar esta entrevista y este episodio, vamos con unas preguntas rápidas acerca del teatro. Ok. La primera es, ¿un sueño cumplido en el teatro? Hacer 50 funciones y una placa. Bien, muy bien. Sí, eso fue sorteo local. Sí. Un sueño por cumplir en el teatro, a lo mejor no en la actuación, pero desde otro lugar. Pues me gustaría que se publicara algo de lo que he escrito, aunque no lo haya escrito en el libro, sino en la escena, sí, estaría bien chido. Ok. Sí. Un miedo de esta profesión. Del teatro. Sí. Un miedo de esta profesión, o sea que no se construya nunca un ecosistema más grande para poder estar en el teatro sin ser una persona privilegiada, sí. ¿Cómo llevas la crítica, tanto positiva como negativa, a las obras o proyectos en los que has estado, específicamente en teatro? Pues bien, o sea, yo creo que me han venido muy bien los comentarios y sí, o sea, me encanta escuchar lo que la gente siente, piensa y dice, porque también, sobre todo en las últimas obras, como son vivas y son discusiones, nutren mucho esas miradas, pues. Y de hecho, a veces me tardo recolectando las críticas y me interesa mucho y tengo pendiente ver a un par de compañeros que me van a decir unas cosas y así. Pero sí me interesa mucho. ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano? Yo creo que los sistemas de producción, o sea, sí, creo que todo
como que el diablo está en cómo conseguimos, gestionamos los espacios y la producción. No más allá del dinero, en recursos. O sea, qué tipo de estructuras pueden también generar el teatro a partir de otros recursos para que entonces pueda diversificarse, ¿no? La creación de los espacios, sí, algo así. Volviendo a este concepto de la isla, imagínate que en esta isla hay un cofre del tesoro. Y en este cofre están las cosas valiosas que a ti te ha dejado el teatro. ¿Qué cosas hay en ese cofre? Pues sí creo que como mucha saberes organizativos y de vinculación con las personas, como de entender a las personas y de repensar cómo trabajamos juntos. Sí, está chido eso. Okay. Y para terminar, como te dije antes de empezar a grabar esta entrevista, la última pregunta es que tú me hagas una pregunta a mí. Que me preguntes lo que quieras acerca de teatro, de la vida o de lo que platicamos en este ratito. O sea, ¿cómo consideras, o sea, qué otras formas de reconocimiento crees que podríamos construir para el teatro, más allá de los concursos, por ejemplo? ¿De los concursos te refieres a las convocatorias o a los premios? A los premios, perdón. Los premios. Sí. Es una gran pregunta. Pero es una gran pregunta. Hace poco, cuando fue el anuncio de lo de los Metro, no sé si supiste esto, de que los Metro va a ser su última edición este año. Yo platicaba con alguien y hablábamos de los premios, justo. Y siempre es la discusión, ¿por qué existen los premios, no? O sea, ¿cuál es el punto? Y mucha gente dice, porque los premios ayudan a reconocer y ayudan también a la difusión y ayudan a que la gente sepa que hay algo, ¿no? Y los premios, si nos vamos como a los Oscar o a otros premios en Estados Unidos, es como, o los Tony, por ejemplo, en Broadway, es como que, pero que luego la gente puede ir a esas obras, ¿no? O sea, que esta obra ganó y entonces va. En México, como que eso realmente no sabemos si sucede o no, ¿no? O sea, que realmente, o sea, no sabemos si realmente porque tal obra ganó, la gente va a ir a verla, porque muchas de las obras que ganan ya no están en temporada, ¿no? Entonces, no sabemos ahorita, por ejemplo, si porque Paula Watson ganó Mejor Actriz a Los Perros, están abarrotando ahorita los martes que regresaron al Foro Shakespeare. O sea, entonces, esa relación no me queda muy clara. O sea, yo creo que sí tiene que haber un reconocimiento al teatro. Siento que tendría que haber premios, pero no sé exactamente cuáles. O sea, sí me pones un poco en curva, porque yo creo que todos los premios tienen un sesgo. Hay mucho teatro que no se ve. O sea, mucha gente luego dice, la CPT es mejor que los Metros porque no tienes que inscribir. Pero sigue habiendo un sesgo, porque es un grupo de personas. Entonces, yo creo que crear una especie de organismo que tuviera como entre gente que hace y sabe de teatro y gente del público, y como ahí llegar a algo, no sé si de premios o de algo, pero que le diera reconocimiento sobre todo a voces que no son reconocidas en los premios convencionales. Se me está ocurriendo eso. Pero es por algo como por decirlo. Ahora, siento que crear espacios de comunicación, o sea, de difusión, no sé si como este o como otros, donde se dé espacio a otro tipo de creadores y no a los mismos que vemos siempre, creo que eso también ayudaría. O sea, desde la difusión, el reconocimiento, no como un premio, sino como un trabajo. ¿Sí me explico? O sea, como de, yo fui a ver tu obra y siento que merece la pena que alguien vaya a verla. Sí. Pero no como darte un espacio de 5 minutos, sino vamos a ahondar en tu proyecto por lo que dice y generar esos espacios de difusión también. Entonces, en resumen, serán esas dos. Crear una especie como de comité que haga como que hay una reestructuración, unos premios medio extraños que vean a otros lugares, y crear espacios de difusión que también estén volteando hacia otros lugares y discutiendo las obras como con la carnita, no nomás como de, existe esto, ve a verlo, sino por qué tendrías que ir a verlo o por qué a ti te puede interesar verlo. Sí. Ese sería un poco eso. Muy bien, súper chido. ¿Sí? Gracias. ¿Crees que respondí tu pregunta? Sí. ¿No? Cierto. Oye, pues te agradezco mucho. Te agradezco mucho que hayas venido, que hayas hablado de Mimonde y que hayas hablado de tus procesos y que hayas hablado también de tus anhelos, porque creo que también ahí están un poco este anhelo de tú como escritor. Sí, vamos por eso ahora. Sí, muy bien. Muchas gracias, Diego. No, gracias a ustedes, a ti, Ed, y pues a lo que se necesite estamos. Y vayan a ver de Mimonde. Tienen una última oportunidad. Esta fue la isla de Diego Cristian Saldaña.
Gracias, Diego, por tu tiempo, por tu visión del arte del teatro, por tus preguntas, por compartirnos un poco de las inquietudes que has tenido y que sigues teniendo alrededor de Demimonde, del trabajo sexual y de las maneras en las que los artistas pueden financiar su arte y su vida. Esto último también está presente en Sorteo Local. Esta relación del arte y el dinero y las formas de financiamiento, que por cierto, mucha mierda en la Muestra Nacional de Teatro, y un saludo a Valeria, si nos escucha. Saludos. De esta conversación me quedo con muchos detonantes que me hacen pensar en la manera en la que me relaciono con otras personas, pero en especial me quedo con esto que mencionaba del deseo y el anhelo. Y sí creo que en Sorteo justo habla más del anhelo, y qué bonito todo lo que mencionaba que planean hacer para la función de la Muestra Nacional enfocada en el anhelo. Y siento que Demimonde habla más del deseo, aunque también de alguna manera creo que se conecta con el anhelo. Y antes de seguir, solo una pequeña observación. Al inicio de la conversación, cuando Diego habla de las primeras obras que recuerda haber visto, menciona a Joaquín Cosío y a otro actor, del que ninguno de los dos nos acordamos del nombre. Y ya investigando creo que se refería a Silverio Palacios. Disculpa, Silverio, por no acordarnos de tu nombre. Si quieren ver Demimonde o una temporada de Demimonde, recuerden que les quedan pocas oportunidades para hacerlo. Se presenta los miércoles y jueves a las 8 de la noche hasta el 31 de octubre en el Foro Shakespeare. Recuerden que es una experiencia escénica que tiene una duración de 2 horas. Y si quieren más información, pueden seguir en Instagram y en Twitter o X a Autocultura. Están como @autocultura_. Recuerda que para más contenido de Ed Reseña puedes seguirme en mis redes @edresenateatro en Instagram y en Twitter o X y @edresena_teatro en TikTok. Ahí me pueden poner qué les pareció esta conversación, que me interesa mucho porque siento que se sale un poco de lo que hablamos comúnmente en este podcast y me interesa eso, probar hacia qué temas nos va llevando el mismo teatro. Y si ya vieron Demimonde, también me pueden escribir y contarme qué les pareció. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro.